Hay un pastor de una iglesia muy grande en Corea y él decía en un libro que él escribió que él de noche, siendo pastor, desconectaba el celular porque a veces estaba en su casa durmiendo y de repente recibió una llamada de algún miembro que tenía alguna situación y que recibió una reprensión del Señor, porque para eso es que la persona acepta el llamado del pastorado. No es solamente es para aprovecharse de las condiciones de las ovejas, ni solamente para aprovechar la lana de las ovejas. El pastor tiene que estar ahí en todo momento cuando las ovejas necesiten de la ayuda de este pastor. Los zapatos del pastor. Que Dios le bendiga en esta maravillosa tarde. Soy su hermana pastora Albanelis Luna. Más que un grato honor llegar hasta cada uno de ustedes por su canal Escogido TV, tu canal de bendición. Y esta serie que tenemos, que finalizamos con esta intervención, los zapatos del pastor. Así que le voy a invitar de una manera muy especial que usted se conecte, que usted pueda ver este contenido, que lo comparta con otro y que le dé like a nuestra transmisión. Pues en este día me encuentro acompañado de un varón que todavía no es pastor, pero usted va a ver que él tiene este llamado y este conocimiento. Por eso nos plació realmente poder invitarlo a este segmento con nosotros, los zapatos del pastor, a nuestro hermano Ramón Hinojosa. Dios me le bendiga. Damos gracias a Dios por la invitación y a los hermanos que Dios usó para ella. Ya somos casi parte de Escogido TV. Claro que sí. Y estamos aquí también para apoyar en este tema tan maravilloso que es en los pies del pastor. Amén, gloria al Señor. Pues vamos a ver el contenido que vamos a desarrollar en esta tarde. Yo sé que será de bendición para cada uno de ustedes, así que vamos de inmediato a dejar a nuestro hermano Hinojosa que él inicie con la introducción de este tema que hemos estado llevando durante unas cuantas semanas, los zapatos del pastor. ¿Qué es la vida del pastor desde su vivencia? Porque desde nuestra óptica puede ser una manera, pero desde la vivencia pastoral es de otro modo. Vamos a nuestro hermano Hinojosa. Bueno, vamos a tener una pequeña introducción con la palabra de Dios del pastor de los pastores, la cual se va a encontrar o se encuentra en el libro de San Juan, en su capítulo 10, el versículo 11. Por ser palabra de Dios será leída en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la letra: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, sí, Señor, por esta poderosa palabra que hemos leído. Ahora te pido gracias, en el nombre Señor, de Cristo, que cada palabra, cada disertación que se haga en esta tarde sea para bendición, edificación de cada uno de nuestros oyentes. Te lo pedimos sí, en el nombre de Jesús. Amén. Y luego de esta poderosa lectura de nuestro pastor de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Él fue quien comisionó a los pastores terrenales. Amén. Sí. Entonces yo tengo una pregunta así como de entrada a este segmento. ¿Llama a Dios a colocarse los zapatos pastorales a una persona sin antes prepararlo? ¿O primero lo prepara y luego lo manda y lo coloca en los zapatos del pastor? Amén, ciertamente. ¿Y si le podría, permiso, explicar a la gente a qué nos referimos cuando hablamos de colocarse los zapatos del pastor? Amén, amén. Sí, verdaderamente encontramos en la Biblia, en el libro de los Efesios, en donde encontramos que se habla del quíntuple ministerio. Ahí están los profetas, los pastores, los maestros, los evangelistas. Encontramos este quíntuple ministerio y entre ellos está el pastorado. Amén. El pastorado es uno de los ministerios que instituyó el Señor. Y cuando hablamos de ponernos en los pies del pastor, hablamos de, en cierta manera, ser empáticos. Gloria a Dios. Porque la única forma de estar en los pies de otra persona es con empatía. Amén. Si no somos empáticos, no podemos saber qué puede vivir la otra persona, por qué está pasando, cuál es la situación que esta persona tiene como parte de su vivencia. Amén. Ser empático es importante para poder entender, porque realmente en nuestro tiempo ahora hay muchos pseudos
pseudos pastores, si me perdonan, Gloria a hay Dios. pseudos evangelistas, y sé que hay muchas personas que cuando oyen que un pastor cae, hasta se alegran. Sí, claro. Sí, y porque son parte del ministerio de las tinieblas. Se alegran, y verdaderamente tener nosotros conciencia de lo que pasan los pastores nos va a dar una idea clara de cómo realmente es la vida pastoral. Amén. Que gloria no a es Dios. tan fácil como muchos se piensan. Sí. Porque sí, verdaderamente, para aquellos que se enganchan a pastores, sí, verdaderamente, nosotros podemos decir que no necesariamente nosotros vamos a ser empáticos con esa persona, porque nadie, y vamos a poner un ejemplo, los soldados cuando ya lo mandaban a la guerra, ¿qué hicieron con los soldados anteriormente? Lo capacitaron, lo entrenaron. Lo prepararon. Hubo un entrenamiento previo. Y no puede ser que una persona de la noche a la mañana ya se diga que es pastor cuando ni siquiera ha pasado y se sabe que es un neófito, que muchas veces no tiene ni siquiera el conocimiento, no tiene ni siquiera la estatura, no tiene la experiencia como para poder lidiar con las cosas del pastor. Si nosotros nos vamos a la palabra de Dios en la Biblia, encontramos muchos casos de cómo Dios preparó a ciertos pastores, a ciertos líderes para que dirigieran el redil del Señor. Amén. Y no fueron días que le tomó. Si nos vamos al caso de Moisés, le tomó 40 años. De hecho, fue pastor de ovejas y luego tuvo que pastorear a un redil de personas de casi 2 millones de personas. O sea, Dios lo puso en el ministerio, le dio una preparación, pero en el camino el Señor sigue preparando al pastor. Se le manifiesta al pastor. Se le manifiesta al pastor. Ya él tuvo una preparación para lidiar con las personas, Gloria a Dios. pero se le manifiesta ya y va siendo parte de su experiencia. ¿Por qué? Porque es que iniciar desde cero en cualquier camino va a dar como resultado que usted pueda fracasar. Él duró 40 años de preparación en el desierto, en el caso de Moisés, preparando primeramente a él como persona, preparándolo para poder soportar las vicisitudes de lo que le esperaban, y luego a trabajar con muchas personas. Y no fue que Moisés no pasó por muchas que no adquirió algún conocimiento, pero sí Dios lo que hizo a Moisés fue que se le manifestó y le dio a entender al pueblo que él había sido un pastor elegido por él. Amén, gloria a Dios. Al manifestársele en la montaña, al manifestársele en el desierto, al Dios le dio este soporte a Moisés de entender que él tenía el respaldo de Dios. Y esto es lo principal que debe tener un pastor, tener el respaldo de Dios. Amén, gloria a Dios. Tener el respaldo de Dios. Moisés lo logró. Sí que en el camino Moisés tuvo que poner a prueba todo lo que él aprendió anteriormente. Porque el ser pastor, principalmente de ovejas, crea paciencia Claro. y mansedumbre en los hombres. Así es. ¿Sabe que yo siempre digo, en las iglesias generalmente el que comienza trabajando con niños termina pastoreando? Porque cuando usted trabaja con los niños, usted adquiere esto, paciencia, amor, te aprende a comprender. Y esto es algo que requiere mucho el ministerio pastoral, saber lidiar, comprender, amar y a veces hasta negar nuestros sentimientos por, ¿verdad?, ceder a las necesidades de otros. Y esto se aprende en el camino. Y yo también tengo otra pregunta. ¿Cuáles usted cree que son los principales problemas actuales que enfrenta este ministerio pastoral? Porque yo escucho muchas personas en las redes y en todas partes decir, no, porque yo me voy a enganchar pastor. Yo me voy a enganchar pastor. Y digo yo, ay, si ellos supieran lo que están diciendo. Sin embargo, hay otros que cuando Dios los llama, de diferentes maneras dicen, no, yo no voy a pastorear, yo no quiero pastorear, porque entienden realmente lo que es el ministerio pastoral. Entonces yo por eso me hago esta pregunta, ¿cuáles son los problemas, los principales problemas actuales que enfrenta el ministerio pastoral? Mira, vamos a lo mismo. Moisés presentó muchísimos problemas durante el trayecto de su vida pastoral. Las personas se le rebelaron. Fue calumniado hasta por su propia familia, por su propia hermana y por su propio hermano. Gloria a Dios. Fue casi apedreado en un momento. Casi le dan, digamos, un golpe de estado. Casi lo quieren relevar de su puesto. Moisés tuvo que interceder por el pueblo a pesar de que hacían todo eso cuando Dios quiso destruirlo.
Así mismo los pastores, cuando reciben un sinnúmero de palabras, o que muchas personas injurian al pastor, muchas personas hablan en contra del pastor, tienen que soportar esto, y en vez de pedir que haya algún juicio de parte de Dios, interceder por estas ovejas. Entonces, los retos que presentan los pastores lo vemos desde el principio. Josué no se hizo, y quizá volvamos un poco atrás, Josué no se hizo un pastor de la noche a la mañana, ni lo trajeron desde atrás del campamento. Josué estuvo todo el tiempo al lado de Moisés preparándose. Pero Jesús también fue al desierto y se preparó 40 días y 40 noches estuvo en el desierto preparándose, siendo tentado por Satanás antes de iniciar su ministerio. Siempre hay una preparación previa para el pastorado, para poder entender cuál es el camino y poder recibir el poder y el respaldo de parte de Dios. Los retos que enfrentan los pastores lo han presentado desde el principio y ahora lo presentamos, pero ahora con diversas formas se manifiesta ahora mismo estas contrariedades para los pastores, porque en el tiempo antiguo habían infiltrados que iban a la iglesia, habían personas que se infiltraban para corromper la doctrina dentro de la iglesia y habían mecanismos para hacerlo. Ahora el pastor enfrenta muchísimos retos dentro de la congregación. Primeramente, los pastores enfrentan algo muy terrible ahora mismo, que es la tecnología. Por lo tanto, los pastores y todo, de hecho, hasta el que predica, debe estar consciente de que la tecnología, si usted no está preparado, puede jugar un factor determinante en su carrera. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay personas que hacen como lo debería, pero ahora con el celular, a veces sin estudiar, y viven cuestionando hasta todo lo que se dice desde el púlpito, porque ahora hay mucha más información. Gloria a Dios. Pero también hay pastores que han sucumbido bajo las alas del poder. Otros pastores por la fama han sucumbido. El pastor, a pesar de que que maneja esta condición, debe entender que él es una persona y que él tiene una vida también que debe cultivar. Tiene una vida familiar, tiene una vida ministerial, muy importante, y tiene una vida congregacional. Entonces los pastores deben entender que deben equilibrar todo esto. Moisés, en un momento cuando estaba juzgando al pueblo, cuando vino su suegro, Jetro, lo vio que le estaba juzgando a toda la nación, le dice: no, tú no vas a terminar esta tarea si tú continúas haciendo esto. Y delegó funciones. Por eso el pastor también se apoya de lo que son el diaconado, de lo que son los líderes, para poder ejercer efectivamente el pastorado. Pero estas personas deben ser personas que sean trabajadoras para el reino, que también apoyen al pastor en las actividades que se están realizando en todas las áreas de la iglesia, para que el pastor no lleve una carga tan pesada. A pesar de eso, muchas personas a veces no quieren hablar con un diácono, quieren hablar con el pastor. Así es. Hay un pastor de una iglesia muy grande en Corea, David Jin-gong, algo así se llama, no me acuerdo el nombre, es un nombre, ya ustedes saben, de estos orientales. Y él decía en un libro que él escribió que él de noche, siendo pastor, desconectaba el celular, el teléfono, porque a veces estaba en su casa durmiendo y de repente recibió una llamada de algún miembro que tenía alguna situación, y que recibió una reprensión del Señor, porque para eso es que la persona acepta el llamado del pastorado. No es solamente para aprovecharse de las condiciones de las ovejas, ni solamente para aprovechar la lana de las ovejas. El pastor tiene que estar ahí en todo momento cuando las ovejas necesiten de la ayuda de este pastor. Y nosotros lo vemos en la vida de David. David dice que cuando venía una fiera y arrebataba a una de las ovejas del redil, ¿qué hacía? Se la arrebataba de la Él dice boca. que él se la arrebataba, porque eso hace el verdadero pastor. Está siempre pendiente de las ovejas, porque en cualquier momento las ovejas van a necesitar de la ayuda del pastor. Van a necesitar de una palabra del pastor, de la guía del pastor. Por eso es que este camino, algunos piensan que puede ser fácil, pero no es fácil, porque usted tiene que estar centrado y concentrado en cuáles son sus responsabilidades dentro de la iglesia, y que muchas personas a veces no van a entender que usted también merece un momento de descanso, que usted también necesita restablecerse, fortalecerse, para poder tener la capacidad de ayudar a otros. Así es. Y este hombre dijo que el Señor lo reprendió y que él dejó esta práctica y volvió a conectar su teléfono. Dice que solamente conectándolo ese día que lo decidió, inmediatamente recibió una llamada de alguien que tenía una situación. Esa es la vida del pastor, estar pendiente de las ovejas,
estar pendiente del redil para poder hacer su trabajo pastoril. Porque la palabra pastor, ¿qué es lo que significa? La palabra pastor lo que significa guía, el que guarda, el que cuida, el que protege. El que mira. El que mira. Atenta. Y eso es bueno que usted le explique, varón, porque es que hay personas que no entienden que tanto que el pastor me mira, me dice, el pastor está pendiente a todo, el pastor esto, me tiene a veces un sofoque. Hay personas que se molestan a veces porque el pastor ve el peligro en que usted no lo esté viendo. Porque cuando Dios pone una persona a dirigir un grupo de otras personas, Dios pone en su corazón las necesidades, los peligros. Dios le da la visión de ver más allá de lo que las ovejas están viendo, porque es un líder. Entonces mucha gente a veces se molesta y creen que el pastor está arriba de él por todo. Lo que pasa es que el ministerio pastoral, yo digo que viene con un paquetito de diferentes cosas que a veces la gente no lo entiende y tiene que estar en sus zapatos para poder entender por qué que mi pastor tanto mira esto, tanto aquello. Yo siempre digo a la iglesia, el mensaje pastoral es diferente a un mensaje evangelístico, a cualquier otro mensaje. El mensaje pastoral, usted va a ver que siempre se va a enfocar como a la dirección, a la guía, a la educación de la iglesia, porque es la visión del pastor, poder guiar a esas personas a los pies del Señor. Y yo siempre me hago esta pregunta: ¿qué pasa cuando una persona es llamada? Porque entendemos que Dios llama. Hay personas que Dios la llama. Mira, tú vas a pastorear. A mí el Señor me lo dijo muchos años atrás y yo ni le hacía caso ni quería. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa? Como en el caso de David, que David fue ungido como rey, pero no reinó de una vez. ¿Qué pasa con estas personas? Que el Señor la señala como el ministerio pastoral y la unge y oran por ellos, o sea, el llamado, y sin tener la preparación empiezan a pastorear. ¿Qué puede pasar con este tipo de personas? Mira, yo entiendo que si alguien Dios le reveló el futuro próximo tuyo, si Dios te dijo que tú vas a ser un pastor, que tú tienes el ministerio pastoral, ¿qué entendemos que debe hacer esta persona? Prepararse. Irse preparando. Porque David lo ungieron y él siguió con las ovejas. Exacto. David lo ungieron y él siguió componiendo salmos. David lo ungieron y seguía buscando al Señor, tenía un contacto con Dios. David lo ungieron y fue y peleó con el gigante. David lo ungieron y tocaba. David continuó sabiendo que ya había sido ungido para rey. Esperó más de 30 años para ser rey. Santo Esperó Dios. casi 30 años para ser rey, David, por decirlo así. Porque él reinó, tal vez menos, porque él reinó 40 años. O sea que él vino a ser, él esperó 13 años para ser rey. Sí, Porque él reinó. A los 40 y Exacto. a los 17 fue. A los 17, a los 30 inició y duró 40 años. 40 años y se cumplió en él básicamente siempre lo del pastorado. Casi siempre a esa edad es que se comienza. ¿A qué edad empezó Jesús? A los 30. A los 30. Usualmente, por eso es que hay tanto paralelismo entre David y Jesús. Amén. Pero si Dios no ha hecho el llamado, debemos prepararnos para eso. Debemos que, si orábamos un tiempo, debemos aumentar eso. Debemos seguir buscando el rostro de Dios para que cuando llegue el momento que Dios nos saque de atrás y adelante, Amén. porque ya no estemos preparados. Porque hay personas que dicen: toma, trágate el rollo y Dios va a obrar. Sí, pero ese rollo no va a hacer que tú te vas a agarrar la Biblia y vas a agarrar los versículos y te lo vas a comer literalmente. Tú tienes que empezar, cuando te dice eso, es a escudriñar, a buscar, a prepararte. Si necesitas prepararte de la manera secular, también prepararte, porque Dios te hizo un llamado. ¿Y qué es lo que tú debes hacer? Estar preparado. Por ejemplo, en la boda, cuando estaban las doncellas, cuando estaban las vírgenes, ¿qué hicieron ellas? Prepararon el aceite. Prepararon su aceite. Todo el mundo debe tener una preparación. Si a usted le dijeron que usted tiene el ministerio de maestro, que usted es bueno para, ¿qué usted debe hacer? ¿Qué debe hacer el maestro? Esa es la palabra. Bueno, si no he hecho el instituto, déjame ponerme a hacer el instituto. Si puedo tomar todas las oportunidades para yo prepararme, hacerlo. Amén. Porque Dios ya te lo está avisando. Entonces, lo hablamos de Josué. Josué recibió el llamado, pero él estaba ahí todo el tiempo. Pero ¿qué le dijeron a Josué? El Señor primero le dijo que fuera muy valiente y se esforzara. Pero cuando Josué dijo que el Señor lo había elegido, ¿qué le dijeron los ancianos? Los ancianos le dijeron: nosotros te seguiremos en todo lo que tú digas que hagamos. Amén. Pero tú tienes que demostrar, estoy hablando, parafraseando, tú tienes que demostrar que Dios está contigo. Santo.
Entonces, si tú dices que eres y que ya tienes, tú debes irte portando como eso, como un pastor. Tú debes irte trabajando para eso, porque Dios ya te lo dijo, y solo esperar en el Señor. No sentarte y decir cómodamente, ya a mí me llamaron, ya Dios me va a respaldar. Tengo lo mío seguro. Exacto, no. Hay que hacerlo. Jesús sabía cuál era su llamado, y cuál era su propósito. Pero ¿qué hacía Jesús? Jesús se preparó. Jesús se preparó y Jesús decía que en las cosas de su Padre le era necesario estar. Amén. Y se preparó y hablaba con propiedad. Entonces fue al desierto y se preparó. Él no se sentó, yo soy el Hijo de Dios, me senté aquí ya. No, él hizo su parte como un hombre secular y se preparó en el proceso. Cuando llegó la oportunidad del ministerio, inmediatamente recibió de parte del Señor la confirmación. Hay personas que a veces están sentados en el banco y dicen, Dios no me da oportunidad, y se descuidan. Entonces, cuando tú crees que Dios te puede dar una oportunidad, tú lo que tienes que hacer es prepararte antes de que Dios te dé esa oportunidad, para cuando llegue esta oportunidad, tú puedas destacar. Amén. David lo hizo. David se preparó. Él dice que cuando venía el oso, cuando venía el lobo o cuando venía el león, él le arrebataba la presa de la boca de la fiera. Y dice que si él era posible, lo agarraba por entre la quijada y lo mataba. Mire, eso es mucho decir. Gloria a Dios. Ese le estaba investido ya desde hace tiempo del Espíritu de Jehová, porque nadie puede con una fiera de esta y un león joven hacer esto. Cuando David le tocó destacarse, Dios lo sacó de atrás de las ovejas y lo mandó allá y mató al gigante, al que todo le tenía miedo. David hizo como dirían en pelota, hizo un jonrón por los 411. Vamos a utilizar un término de la pelota. Aleluya. David la echó, David la sacó del parque y se dio a conocer y tuvo fama. Pero si nos sentamos porque no me dan y me entristezco, no, cuando llegue esa oportunidad no va a estar preparado. Tú debes prepararte para que cuando la oportunidad del Señor llegue, tú tengas las herramientas espirituales, las herramientas seculares para tú poder ejercer tu ministerio. Vamos a la universidad y nos preparamos, estudiamos, hacemos el curso, hacemos la maestría, hacemos todo para estar mucho mejor preparados para cuando aparezca una oportunidad, nosotros poder arrebatarla. Yo siempre digo que a todo el mundo le llega su momento de brillar, a todo el mundo le llega su momento de hacer las cosas bonitas para Dios, pero hay que prepararse previo, porque a veces decimos, es que no me dan la oportunidad, es que no me permiten crecer en la iglesia, que el pastor no me deja avanzar. Oigo personas hablar de esta manera, pero yo siempre digo, tú eres que tienes que demostrar lo que tienes de Dios. Cuando tú te capacitas, cuando tú trabajas en lo que Dios ha dicho que te ha entregado, entonces los demás tienen que ver, porque lo que Dios entrega a nosotros, los llamados, los ministerios, es como una luz de Dios que es arrojada en tu vida. Y antes de tú decir yo soy o yo tengo, la gente tiene que empezar a ver lo que tú tienes de parte de Dios. Por eso yo siempre digo esto, tiene que haber una capacitación, una preparación en lo espiritual, en la consagración, en los estudios seculares, como explicaba el varón, para nosotros poder ejercerlo de Dios y ejercerlo de la manera auténtica, porque en este tiempo se está dando muchas cosas, pero no todo lo que se está mostrando al mundo viene de parte de Dios en nuestras vidas. Y yo tengo otra pregunta, amado hermano. El pastor en las congregaciones tiene que lidiar con diferentes tipos de personas, diferentes tipos de conducta, de comportamiento. Y yo digo que el pastor nos capacita para esto, porque hablándolo de una manera humana no es fácil. Y yo digo que si el Señor nos agarra rústico, medio crudo, gloria al Señor, con el viejo hombre un poco activo y nos manda a pastorear, los problemas que tendríamos con la gente fueran mayores, porque quizás responderíamos de la manera que la gente viene hacia nosotros, pero el Señor capacita al pastor para esto. Entonces yo me pregunto, usted me podría mencionar algunas de esas diferentes conductas, comportamientos, caracteres que tienen las personas en las diferentes congregaciones con las cuales el pastor tiene que lidiar? Porque el pastor es uno, pero la congregación está llena de personas diferentes y con todas ellas el pastor está llamado a lidiar, a amarlo y a sobrellevarlo. Es correcto. Miren, cuando yo me convertí, yo siempre pensé que en la iglesia iba a hacer muchas cosas diferentes al mundo. O sea que ahí yo iba a encontrar la perfección llamada hecha persona.
O sea, que las cosas que yo veía a nivel secular, yo no lo iba a ver ahí. Así es. Personas que podrían tener falta de perdón, personas que no, en su momento no se llevan con otros, personas que critican, Amén. personas que hablan feo, por no decir otra cosa, que las personas que yo iba a encontrar en la iglesia iban a ser totalmente distintas. Pero yo me di cuenta que no es así, que en la congregación hay de todo, Así es. porque son seres humanos y somos imperfectos. Y que estamos todos en el mundo. Y de ahí es que el Así Señor mismo. elige y hace su pueblo. Escuché a alguien que dijo, que le preguntó a un pastor por la radio, que transmitía, que le diga cuál es la iglesia perfecta porque él quería pertenecer a esa. Él le dijo, mira, si hubiera una iglesia perfecta, tú no podrías entrar en ella, porque todos somos imperfectos. Ay, santo. Sí. Así mismo somos nosotros, somos imperfectos. Y en un momento el Señor me dice, cuando yo me agobiaba y me preocupaba porque veía cosas, yo decía, pero Dios mío, pero esto no es la iglesia, esto no es lo que yo pensé. Y Él me dijo que me dejara de preocupar por eso, porque la iglesia era de Él. Y que Él en su momento era que iba a determinar como la cizaña del trigo. Que Él en su momento era que iba a apartar los unos de los otros. Amén. Que yo Gloria no a Dios. tenga que preocuparme por eso. Pero sí en la iglesia hay de todo tipo de personas. Podemos encontrar con todo tipo de sentimientos. Personas que no han sido regeneradas todavía y no se dejan regenerar. No se dejan corregir, como usted mencionaba. No se dejan que lo guíen. No se deja que corrijan su conducta. Sino que todavía mantienen las mismas actitudes que tenían en el mundo. Gloria a Dios. Ahora, de hecho hay personas, y lo encontramos en Ezequiel 34, es el versículo de los pastores, el capítulo de los pastores. Los pastores deben hacer ese capítulo y completo todos los versículos, Gloria a Dios. debe hacerlo parte de ello, porque ahí encontramos, de hecho, habla de ovejas que se comen la hierba y la que no se comen la pisotean para que otros no se la coman. Así hay personas que como quien dice, que no hacen ni dejan que otros hagan. Vamos a encontrar ese tipo de personas ahí. Hay personas que llegan al agua limpia y se la beben y con sus pies la hollan para que los que vengan detrás la encuentren turbia. Así vamos a encontrar personas también en la congregación. El pastor tiene que lidiar con ese tipo de personas y saber identificarla y poder buscar la estrategia del Señor para corregir a esta persona. Así es. Entonces vamos a encontrar tipo de estas ovejas en la iglesia que acornean a las otras hasta echarla de redil. Vamos a encontrar este tipo de ovejas que la cornean, le hablan mal, lo hacen sentir mal a las personas y las personas sienten la necesidad de decir, wow, pero, o sea, esta es la iglesia, ¿cómo que hay personas así? ¿Qué hago aquí? Son cizañas, las acornean hasta que las sacan de la iglesia. También hay personas que se dedican a hablarle a los demás hermanos mal del pastor. Esto sí, no también. sirve, de aquí hay que irse. Y he visto personas en algunas congregaciones que hacen que se vayan un grupo de personas con esta actitud, pero nunca se va, porque están ahí para eso, para hacer que otros se eso, vayan. para hacer Y yo de tropezadero. aquí me voy, yo de este mes no paso, de este año no paso, y hay que irse. Y logran que unos cuantos hermanitos se vayan, pero ellos siguen ahí, porque ese es el objetivo de ellos, estar en ese lugar. Pero hay que amarlos. Así es, pero no quiere decir que nosotros, ahí es que tiene el pastor que tener la suficiente capacidad de discernimiento de parte del Señor. Amén. Para poder tratar con esta persona. ¿Por qué? Porque el capítulo que mencioné nos manda que el pastor debe identificar a estas ovejas que hacen esto y deben tomar acciones con estas ovejas. Gloria a Dios. Necesariamente deben tomar acciones. Ahí es que tiene que venir el discernimiento. Ahora, a veces estas ovejas que son así, a veces están apoyadas. Entonces el pastor ahí es que tiene que romper con eso para evitar que las demás sientan que no tienen el apoyo o que aquellos tienen el apoyo del pastor. Ahí es que tiene que venir el discernimiento, porque el pastor está para fortalecer a las débiles, para curar a las enfermas, para vendar a la perniquebrada, para devolver a redil la descarriada y para ir a buscar la que se perdió. Óyeme el compromiso del pastor, estos 5 que él tiene que hacer. Gloria a Dios. Entonces, la que está descarriada también hay que buscarla. La que se perdió hay que ir a buscar, como aquel que dejó la 99 y fue a buscar una. Una sola. La que son débiles hay que fortalecerla. Estas personas que son débiles, que a veces se ofenden hay que fortalecer a estas personas. Por eso el pastor tiene que identificarla Amén. para poder fortalecerla. Eso es
que el pastor debe hacer. Entonces, por lo tanto, no cualquiera puede tener los zapatos de decir yo soy el pastor. Amén. Porque es mucho compromiso que tiene que hacer. La perniquebrada, hay que curarla. ¿Por qué? Porque a veces tal vez el pastor le dice algo a la persona y se siente quizá mal en el momento, pero también el pastor va con el ungüento y se lo pone y la cura y le dice que esto es para tu crecimiento y le busca un versículo en la Biblia donde habla de la corrección, que la corrección tal vez en el momento tal vez no es vista buena, pero que después va a dar el fruto necesario. El pastor tiene que hacerlo, porque el pastor está para eso, para cuidarlo, pero el pastor debe tener este conocimiento, poder tener esto, apartar, como usted mencionó, el sentimiento quizá de que, óyeme, esta persona o me ha hecho la guerra y he tenido que reprenderle y también tengo que irla a curar. Pues es el pastor, porque la Biblia dice, el Señor hablando, que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y la única forma de que las ovejas comprendan cuál es el pastor es cuando el pastor está siempre compenetrado con sus ovejas. Amén. Que ellos puedan escuchar la voz del pastor y le sigan. Si no, va a encontrar personas como esta, que si el pastor no se apercibe, va a encontrar personas como esta que puede crear confusión dentro de la iglesia. Yo entiendo, el pastor tiene un compromiso muy grande y estar en los zapatos del pastor no es tan fácil como lo piensan. Por eso no cualquiera puede ser pastor. Y muchos pastores que están por ahí, como mencioné, en iglesias que no tienen ningún control, porque ahí ellos pueden ser ley, batuta y constitución, y ellos son juez y parte, y ellos ahí pueden hacer lo que quieran, porque ellos se entienden que son dueños de la congregación. Esos son pastores rebeldes, pastores que no representan los más mínimos intereses y que le hacen un flaco servicio al evangelio. ¿Por qué? Porque no son pastores verdaderamente que crecieron y que tienen el compromiso con las ovejas, sino que solamente le interesa la lana de las ovejas. Así es. Solamente le interesa esto. Entonces los pastores verdaderos, aquellos que Dios lo ha llamado, que Dios lo ungió, que Dios lo preparó y que están al servicio del Señor dentro de la congregación, sí deben continuar fortaleciendo su vida espiritual para poder lidiar con todas estas situaciones. Amén. Porque porque aparte él tiene que lidiar con su vida familiar, porque también tiene hijos y a veces los pastores tienen su propio problema en su familia y tienen que ir a tratar problemas de otra familia. Y el pastor no tiene a quien contarle sus problemas a veces. Por eso los pastores, también aquí una enseñanza, los pastores deben hacer lo que dicen los psicólogos que se llama catarsis. Los pastores que tienen que cargar con muchas cosas también deben tener un pastor a que ellos le puedan decir las cosas que ellos están pasando para que también lo apoyen. Muy importante. Es importantísimo que el pastor no se quede con eso, porque va a llegar un momento en que él no va a poder lidiar con esto. ¿Sí? Tiene que buscar, como dice la Biblia, no vas a ser médico, cúrate a ti mismo. Búscate también otro pastor que tú puedas hablar, aunque tú no hables con nombre y apellido, pero que tú expreses la situación que está pasando y también tú puedes, en cierta manera, como hacer un desahogo, tener como una liberación también de todo ese peso, porque si no... Hay que identificar esas personas con las cuales podemos hablar, contarle la situación, pedirle una orientación, porque somos seres humanos. El Señor nos llamó al ministerio pastoral, pero eso no quiere decir que somos perfectos ni que no tenemos situaciones. El que quizás estemos trabajando con personas con situaciones y le estemos dando la palabra y la salida, no significa que quizás los problemas que tenga el pastor sean mayores. Por eso es importante que estos temas los tratemos, porque es que la gente en estos tiempos está viendo el ministerio pastoral como un negocio, un negocio que deja muchas ganancias, y realmente entendemos que hay muchos trasquiladores de ovejas en este tiempo. Amén. Pero el verdadero pastor, el que ha sido llamado por el Señor, el que le duelen las ovejas porque sabe que no son de él, que son del Señor, y que él solamente está administrando esas ovejas, va a tratar por todos los medios de serle fiel a Dios, de no quedarle mal a Dios y de dar lo mejor de él para poder llevar esas ovejas por el camino seguro. El que no hace esto y se prepara y busca todas las herramientas espirituales, es como dijo Jesús, que no entra por la puerta de las ovejas. Hay muchos pastores que no están entrando por la puerta de las ovejas, y la Biblia le llama a esto ladrones y salteadores. El que no entra por la puerta, el que no le abre el portero, este ladrón y salteador. Entonces esos pastores que están haciendo esto, como dije hace un momento, le hacen un flaco servicio al ministerio del pastorado. Los pastores también deben
y deben también ser cuidadosos. Y a veces hay cosas que no se quiere hablar y es poner muchas cosas en orden, principalmente cuando se trata, y esto es de mi parte, cuando se trata de temas monetarios. Tener esas cosas en orden para evitar que lo que hablan pueda tener herramientas para poder hablar. Y a veces esas cosas es difícil que no lo hablen. Ponerlo en orden, cómo está todo. Pues yo conocí un caso de una persona que me la mencionaron, me dice que esa persona se disgustó en la iglesia y él dijo que bueno, que él quería que le dieran todo lo que él había aportado en la iglesia. Santo. Hubo que ir a buscar a los libros. Eso no lo contó un pastor y no lo voy a delatar. Y él dijo que tuvo que ir a buscar en los libros a ver cuánto esa persona había dado. Al final esa persona fue centavo, básicamente por decir que era poco, lo que había aportado. Entonces debemos tener toda esa cosa en orden para evitar que las malas lenguas, para que no lo pongan en el mismo saco donde están otros pseudo pastores que solo van con el propósito de enriquecerse y que evidentemente su propia doctrina lo delata, pero Amén. hay personas en el mundo que a veces quieren estos evangelios que son ligeros, que donde se les permite todo, y por eso caen en esta trampa, como caen en la trampa de estafadores. Amén. Cuando se encuentran en una iglesia que se tiene la verdadera doctrina, a veces para ellos es muy pesada la doctrina y no quieren estar llevando eso porque en la otra es mucho más permisible, pero al final lo que quiere es quitarte la lana que te cubre y dejarte prácticamente en tus carnes. Así que hay que cuidarse y Gloria a ver Dios. la doctrina de los pastores que vemos en algunas congregaciones. Hay pastores muy esforzados, hay pastores que apenas, si acaso, viven del ministerio, y muchos otros trabajan que no dependen totalmente del ministerio y hacen como el apóstol Pablo, que trabajaba en su oficio para no ser gravoso. Y tal vez a veces ven algún pastor que pueda tener algún bien material y a veces no saben que el pastor es profesional, que el Amén, pastor así tiene una profesión y aparte de que pastorea, vive de su profesión. Y a veces dicen, wow, pero el pastor tal o X cosa, pero no saben que ese pastor también agota horas de trabajo en una empresa. A veces, por ejemplo, hasta maestro constructor, a veces tiene compañía y también de ahí obtiene ingresos, porque es muy fácil hablar cuando usted no está en los pies del pastor, Así cuando es. usted no tiene que lidiar con personas, porque yo le voy a decir una cosa, en las empresas tenemos estatutos, tenemos procedimientos y tenemos reglas, y la gente se somete a esas reglas. En la iglesia, de hecho, cuando nosotros somos recibidos, se nos dice un pliego de cosas que debemos cumplir, pero ya cuando muchas veces hay personas que están dentro de la iglesia, no quieren someterse a las reglas de la iglesia. Y cuando se trata de temas espirituales, en donde no es algo tangible, que usted puede decirlo, míralo aquí, tiene que someterte o va a haber consecuencias, las personas tienden a cuestionar cuando hay temas relacionados con la espiritualidad. Porque al no ser tangible, tú le dices a una persona algo y esta persona te va a decir, este cree que es más espiritual que todo el mundo, este cree que él es mucho mayor que todo, que él es el que está más cerca de Dios, ya él está a un paso de Dios. Entonces hay personas que tienen este tipo de carácter también, que tienen que lidiar los pastores constantemente para poder llevar por una senda correcta a toda la congregación. Amén, gloria al Señor. Esto es bueno que se hable en esta tarde porque muchos en este tiempo han expresado que se van a meter a pastor, porque ahí aparentemente que están los cuartos. Sí. Yo quiero decirle en este momento que en este ministerio se hace por amor. No hay seguro médico. No hay pensión. Y esto Gloria hasta a que Dios. Cristo venga o te diga que ya por enfermedad o algo. El ministerio pastoral es una vida de entrega. No hay vacaciones. Así es. que si tú estás aspirando a ser pastor, tienes que estar dispuesto a cargar el saco pastoral y entender de qué se trata el ministerio pastoral. Porque la boca habla mucho, pero el compromiso es otro. Ser pastor no es lo mismo que administrar una empresa, aunque se administra un personal, pero que son las ovejas del Señor. Si tú estás pensando ser pastor, te voy a sugerir en este día que te metas en oración y que le digas al Señor qué viene, qué hay en los zapatos del pastor. ¿Qué cambio va a dar tu vida cuando te toque ponerte los zapatos del pastor? Y cuando Así es. entiendas todo esto, cuando evalúes todo, porque no mire la parte
económica, que no todos son tan bendecidos como una parte que sí es bendecida. Cuando entiendas de qué verdaderamente trata el ministerio pastoral, entonces avísame si quieres ser pastor todavía. Amén. Entendiendo, varón, que hay personas que están viendo las ganancias, pero muchos pastores que hoy en día Dios lo ha bendecido, están bien, están montados, tuvieron que caminar mucho a pie, tuvieron que dejarse caer muchos aguaceros encima, tuvieron que pasar muchas necesidades, mucho trabajo, y hoy en día Dios le ha bendecido. Entonces pensamos que el ministerio pastoral va a empezar viento en popa. Pues déjame decirte que no es así. Por eso quisimos hablar durante esta serie de lo que son los zapatos del pastor. Amén. Y yo espero que usted haya aprendido qué significa estar en los zapatos de un pastor. Yo espero que los miembros de las diferentes congregaciones puedan entender a partir de lo que pudieron escuchar en esta serie de estudio, ¿qué es el pastor en la iglesia? ¿Qué carga el pastor en la iglesia? ¿De qué manera podemos ayudar al pastor y no ser a veces más gravoso de lo que deberíamos ser? Porque siempre decimos, no, porque él le corresponde, porque al pastor le toca, porque el pastor tiene que hacer esto, porque no le está haciendo bien. Amén. Pero es bueno que entendamos que el pastor es una persona como tú y como yo, pero que Dios le ha llamado con un ministerio de dirigir la obra del Señor. Así que yo creo que ha sido muy amena esta conversación con nuestro hermano Hinojosa, que como él decía, ya él es de nosotros. Y me gusta mucho cómo él habla de los diferentes temas y quise traerlo en esta tarde porque sé que iba a desarrollar este tema de la manera que lo hizo. Ya con esta parte vamos a terminar, si quiere decir algo más. Bueno, aquí es ya para tener sumamente claro. A mí me preguntaron en un momento alguien en escuela bíblica que cuál era el ministerio que yo estaba aspirando. Y yo me quedé como sorprendido. Yo digo, yo no entendía eso al principio. Digo, yo no estoy trabajando para ningún ministerio. Yo solo estoy haciendo mi trabajo en el Señor, buscando de Dios. Y yo creo que en el camino Dios va moldeando y preparando a cada persona. Y definitivamente Él es que va a decidir para dónde lo va a llevar. Hay personas que piensan que van a llegar a una iglesia ya establecida y me van a nombrar como pastor. Como usted mencionaba, hay muchas personas en la iglesia que empezaron con una capilla, con ellos solo y un megáfono. Y ahora Dios ha hecho en ellos una bendición y tienen una gran congregación y Dios lo ha bendecido. Y Dios ha prosperado esta iglesia, porque para los que trabajan para el Señor, Dios también tiene sus recompensas. Amén, gloria a Dios. Pero este camino, y hay que ser, como dije, un momento empático, tiene mucho conflicto, crítica, muchos problemas familiares, mucho estrés, depresión muchas veces y agotamiento. Y a veces dirán, ¿qué? ¿Un pastor se deprime? Si no hace lo que le mencioné hace un momento, que pueda hacer esta catarsis y pueda liberarse de todo este estrés que le produce el pastorado, miren, lo va a sufrir. Amén. Porque somos seres humanos. Pastor no es cualquiera. Dios comisiona y es parte del quíntuple ministerio ser pastor, pero Dios es que va a comisionar a cada uno para lo que debemos hacer, pero sí debe prepararte, sí debe entender que el camino del pastorado es un camino de constante agotamiento, es un camino de constante reflexión y es un camino que muchos, si lo vieran desde dentro y se ponen en los pies del pastor, posiblemente no quisieran tener esa responsabilidad. Es muy fácil ir y sentarte en el banco, terminó el culto y ahí tú vas para tu casa tranquilo. Muchas veces el pastor tiene que quedarse ahí, tiene que participar en todos los cultos, tiene que estar validando todas las actividades de la iglesia, tiene que estar escuchando, tiene que estar resolviendo, tiene que delegar, óyeme, su familia a veces por estar pendiente de las ovejas. Y eso lo vemos constantemente a estos verdaderos pastores que se interesan por el reino de los cielos, que le preocupan las ovejas, que verdaderamente se han entregado. Estos pastores, verdaderamente, si usted quiere ser como aquellos que son pastores del mundo, porque lo que pastorean son cosas del mundo, totalmente mundanas. Amén. Usted quiere ser el pastor del mayor de los pastores y aprender de ese, pues ese lleva mucho trabajo. Ese lleva muchas noches sin sueño. Ese lleva un camino realmente que es pedregoso.
Ese lleva un camino de muchas espinas y ese lleva un camino de muchas veces complejidades. Ser pastor, verdadero pastor, como lo manda la palabra de Dios, no es cualquiera como dicen, Amén. me monté a pastor, yo quiero ser pastor. Gloria Si a no Dios. le pasa como el que predicó, que vio a alguien predicando y dijo, oh, pero con mi preparación que yo tengo, si yo me dan la oportunidad, yo subo y predico mejor que esta persona. Wow. Y cuando subió que le dieron la oportunidad, solo decía, Dios mío, esto sí es grande. Dios mío, esto sí es grande. Así hay personas que han terminado así, que si hubiesen subido como bajaron, quizás fueran pastor todavía. Amén, gloria al Señor. Bendito el nombre del Sí, Señor. Señor. Muy buen tema, muy buen Gracias, desarrollo Señor. y nos hemos gozado en esta transmisión. Pues hasta aquí hemos llegado, esperando que sea de bendición para tu vida, que nos deje tus comentarios, que te suscriba. Hasta aquí ha sido esta serie, Los zapatos del pastor. Yo creo que a partir de este momento, el que anhela ser pastor sin ser llamado, lo va a pensar bien, lo va a analizar. Y el que va a hablar también va a analizar bien antes de hablar. Se va a poner en los zapatos del pastor. Y si el que es llamado, porque se prepare. Se prepare Se sobre prepare. todo eso. Porque no es Mucha para que preparación. tomes miedo si eres llamado, sino para que te prepares. Porque a prepares. quien Dios llama, Dios respalda. Pues que Dios le bendiga de una Amén. manera súper especial. Su hermana pastora Albanelis Luna, un placer poder llegar hasta cada uno de ustedes en esta serie de Maestras del Bien, Los zapatos del pastor. Y nuestro hermano que nos acompaña, Ramón Hinojosa. Ramón Hinojosa, que es de aquí de nosotros. Nos despedimos y será hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Amén.